Nuestros invitados de hoy, ya Sin Café como excusa, nos acercan al corazón de Strindberg. ¿Qué quería contar en esa señorita Julia? Iria Ares y Joan Carlos Benjuto, bienvenidos a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Efectivamente, estamos muy contentos de estar aquí contigo. Bueno, empezamos con un breve cuestionario, ¿os animáis? Sí, adelante. Una película para no olvidar. Casablanca. Ciudadano Kane. Un libro que siempre está rondando por vuestra mesilla. Bueno, yo ahora mismo estoy con el Quijote. Aunque parezca un poco así, pero es cierto. Pues mira, yo siempre estoy dándole vueltas al guión de Maquis. Un poema al que volver. Un poema. Pues mira, yo de Quevedo, este soneto famoso que acaba como polvo serás más polvo enamorado, no recuerdo cuál es el título. Yo cualquiera quizá de Rosalía de Castro, Follas Novas. Una canción que forme parte de vuestra banda sonora. Pues mira, yo que soy muy de los 90, Titanic. La canción de Titanic. Yo casi cualquiera de los Beatles, pero me viene ahora mismo, no sé por qué, a la cabeza Ticket to Ride. Un concierto que vivisteis y que os impactó. Un concierto. Bueno, para mí la primera vez que vino Prince a Galicia, que vino a Coruña, Santa María del Mar, estuve ahí y desde entonces me quedé enamorado del príncipe de Minneapolis. Yo sigo con mis 13 y digo el primer concierto de la generación OT, el primer Operación Triunfo, con todo. En fin. Una obra que visteis y que tenéis completamente grabada en la retina. Una obra de teatro, entiendo, ¿no? Pues mira, una que me impresionó bastante por la ejecución, por todo, fue la avería de Dürrenmatt que vi en las creo que eran las 9 del Español. No, ¿en qué teatro era? Sí, creo que eran las 9 del Español. Pues mira, yo te voy a decir, en Londres, en el Shakespeare Globe, yo vi un Julio César y fue realmente impactante. Imaginemos por un momento que existen unos reyes magos de la cultura. ¿Qué les pediríais para la escena teatral? ¡Caray! Bueno, yo creo que, sobre todo que para la escena teatral, mucho público y menos Ministerio de Cultura. Yo les pediría quizá un nuevo teatro en el sentido de que pudiésemos integrar todo lo que nos está pasando con la revolución tecnológica, redes sociales, un nuevo lenguaje. ¿Cómo definiríais teatro? Público. Yo como el público. Para mí el teatro es el público. Sí, encuentro con el público, encuentro de los artistas con el público y del público consigo mismo. Es un encuentro de la propia sociedad consigo mismo. Y por último, ¿cuál es esa pregunta que siempre se os queda por hacer? ¿Cuál es la pregunta que siempre os queda por hacer? Pues supongo que aún no me la he hecho. ¿Te refieres al teatro otra vez? Entiendo, ¿no? O en general. No? Pues en general. ¿Qué hacemos aquí? Buena pregunta. Difícil respuesta también. Sí. Bueno, hablamos hoy de la función que nos ha llevado hasta vosotros, que es este 1888, señorita Julia, que está en el Teatro Off de la Latina y que, por cierto, se va a ir al Teatro Lara este verano, lo cual, bueno, lo primero ya, enhorabuena por este traslado. Nos alegramos muchísimo de que la función vaya creciendo y la verdad es que no sé por qué decidisteis empezar a hacer esta señorita Julia. ¿Cuál fue el primer paso? ¿Por qué dijisteis, vamos a montar esta función? Pues yo siempre me tengo que poner aquí la medalla que Benjuto, mira, no lo veis porque estamos por la radio, pero ya se está poniendo colorado, porque no le gusta nada, porque es la verdad. Yo le tuve que convencer a Benjuto de hacer una versión de Strindberg, de señorita Julia, porque al principio era muy reticente, no quería, veía que era un texto muy oscuro, muy difícil,
quizá, pues, no lo sé, como que no nos tocaba, ¿no? Como compañía. Pero yo, sin embargo, desde el primer minuto en el que lo leí, yo me quedé enamorada de dos cosas. El primero es la señorita Julia, el personaje femenino que me parece además tremendo, o sea, bueno, fortísimo. Y segundo, los silencios que consigue Strindberg. Para mí Strindberg en esta obra es valiosísimo, todas las elipsis y todos los silencios que consigue. Me parece una de las mejores obras de teatro en ese sentido. Y yo le tuve que animar a Mejuto a que lo leyera y lo releyera, pero he de decir a su favor que en cuanto él también enganchó con la idea, se hizo totalmente con la versión, hizo su versión, porque Mejuto no solo es el protagonista, hace de Juan, sino que es su versión. Y la verdad es que hizo una versión que os contará él, pues muy, muy actual, muy cinematográfica, parece un thriller nuestra versión, su versión. Pero sí, los inicios he de reconocer, me voy a poner esa medalla, si me permitís, fui yo que le tuve que convencer. Ahora que os cuente. Bueno, yo quiero puntualizar un poco esto. Claro. La verdad es que la compañía, ya llevamos 2 espectáculos. El primero había sido Casa de Muñecas de Ibsen, después habíamos hecho una versión de Macbeth. Y nosotros teníamos ya decidido hacía tiempo que el siguiente iba a ser una comedia. Llevábamos un drama, después hicimos una tragedia y tocaba la comedia. Pero por el medio vino la pandemia, que parece que, bueno, vino a romper todos los planes que teníamos. Y con la pandemia retiramos de cartel los 2 espectáculos que teníamos. Entonces, yo seguía o quería seguir con la idea en la cabeza de los planes trazados previamente, que era el siguiente paso es una comedia, ¿no? Pero claro, después ese día me hizo ver de alguna manera que tras todo lo que había ocurrido con la pandemia, cerrar los espectáculos y tal, realmente era el nuevo espectáculo, lo teníamos que tomar como algo, como un nuevo primer paso, o sea, era como una refundación de la compañía, no seguir con el trabajo previo, ¿no? Y aparte lo queríamos hacer también coincidir con nuestra presentación o nueva presentación en María. Habíamos ido ya con Casa de Muñecas y todo se truncó, ¿no? Y por todas estas razones al final la comedia tiene que esperar, pero ahí dentro de poco vendrá, Llegará. La comedia, que todavía no hemos hecho ninguna comedia como compañía y yo tengo muchísimas ganas, la verdad. La verdad es que además La señorita Julia no es una obra, un texto que a uno le guste y ya está, ¿no? Es que no deja de ser una obra que engancha, que es adictiva, casi yo creo que te llega un poco a obsesionar, como todos los textos de Strindberg. Sí, yo creo, vamos, es que lo has descrito perfectamente, Elvira. Es que es una obra que te engancha. Yo es que la primera vez que la leí, de verdad que me quedé, no te exagero, o sea, yo me quedé como, cerré el libro, ostras, pero ¿esto qué es? ¿No? Porque es que es atrapante, o sea, y es lo que te digo, o sea, ese momento en el que él hace esa elipsis tremenda cuando llega al coro, ¿no? Y no queremos desvelar para alguien que no conozca el texto, a lo mejor desde cero, pero ¿sabes al momento al que me refiero, no, Elvira? Ese momento en el que llega al coro y pasa lo que pasa, ¿no? Ostras, esa elipsis que hace él, con esa valentía de decir, no te voy a contar nada, pero tú lo vas a deducir todo, a mí me dejó, bueno, y el final que te voy a contar, ¿no? O sea, es como, Dios mío, qué pedazo de autor que tiene esa seguridad en sí mismo para decir, esto no te lo voy a contar, pero es que lo vas a entender perfectamente y te atrapa. O sea, de hecho, las peores críticas que hemos recibido de gente del público del espectáculo, realmente yo las recibo como halagos, porque no uno ni dos, sino varios espectadores que nos han comentado sus impresiones del espectáculo después, que dicen que no se quedan con ninguno de los 2 personajes, que llegan a odiarlos a los 2, por veces los quieren, por veces los odian, porque son en momentos encantadores, en otros momentos son odiosos, y que por eso les incomodan estos personajes. La verdad es que son personajes cambiantes, complejos, llenos de pasión. Supongo que son muy humanos. Y Strindberg enseña lo que muchos otros autores no quieren enseñar de la condición humana.
Sí, porque desde luego que son personajes complejísimos, con muchísimas aristas y además exigen a priori, ¿no? Parece que puedan exigir una interpretación muy catárquica, porque exigen todo del actor, pero a la vez exigen una contención absoluta, porque hay que decirlo todo con muy poco. Sí, sobre todo exige que dejes la lógica a un lado. Eh, el análisis intelectual del personaje a un lado, porque eh, si lo intentas, si intentas analizarlo y tener claro cómo es tu personaje, bueno, creo que no vas a hallar una solución posible. Creo que no hay una fórmula matemática o un diagnóstico psiquiátrico o psicológico que yo creo que son personajes inamarcables siguiendo ese sistema, ¿no? O ese proceso. Entonces, lo intelectual, lo lógico hay que dejarlo a un lado y tirar de intuición, imaginación y de un dejarse llevar que a veces es complicado. Digo, yo ahora, ¿por qué tengo que decir esto? O yo ahora, ¿por qué mi personaje pega este cambio de 180 grados? No lo entiendes, pero lo tienes que ejecutar y con, la, con las funciones lo vas viviendo. Y al final tienes que entregar pues eso, en cada función 90 minutos de tu vida y vivirlo, encarnar el personaje y entenderlo desde los huesos, porque desde la cabeza te va a ser imposible. Pero es curioso que al final, aunque la lógica no siempre prime y parezca difícil entender las acciones de cada uno, al final parece que luego todo tiene sentido, ¿no? Todas las acciones tienen cierto Sí. sentido entre sí. Porque yo creo que esa es la magia cuando un personaje está bien escrito, una obra está bien escrita, como es este caso, ¿no? Tú no tienes que preocuparte de eso, porque ya lo hizo el autor. Y muchas veces los actores, por inseguridad, a veces por soberbia, cuidado, pensamos que podemos añadirle algo más al personaje. Y yo creo que no. Yo creo que es al revés. Tú lo que tienes que hacer es ser humilde, enfrentarte a un personaje, como en mi caso, la señorita Julia, y decir, ¿qué me tienes que enseñar tú a mí? Y cuando haces eso en obras que están bien escritas y en personajes como estos, se produce la magia de la que tú hablas. Porque tú te subes a una realidad que es mucho mayor que la tuya. Y eso es el teatro, es poner una lupa, aumentar un espectro de lo que es la humanidad, ¿no? Porque está escrito por un genio, obviamente. Si la obra no está escrita bien, pues no consigue ese efecto en el público, pero los grandes autores y los clásicos lo son por algo, ¿no? Y yo como actriz, que tengo la suerte de hacer 3 autores ya, como son Ibsen, Shakespeare y Strindberg, que son, vamos, genios absolutos, y simplemente tienes que enfrentar sus personajes con humildad y aprendiendo, ¿no? Y cuando haces eso, yo estoy totalmente convencida de esto, el público vive esa magia a través de ti. Y yo creo que esto es la gran virtud del texto de Señorita Julia. Realmente, precisamente, esos dos personajes se encuentran en un escenario en el que hay muy poca escenografía, porque tampoco hace falta. El escenario se convierte casi en la propia jaula, e incluso a veces en un ring para confrontar a Julia y a Juan y a Julia, y se crea todo el rato y se mantiene esa tensión, que yo creo que es la palabra que define la función, que a ratos es sexual, otra es psicológica, otra es emocional, y que pasa por todos los niveles, y que no deja de ser casi un combate verbal y de silencios, como decías antes, Siria. Sí, sí. A nosotros, con gente que hemos discutido sobre la obra después de verla o incluso mientras la estábamos montando, hemos escuchado varias veces, ¿no? Hablar de la señorita Julia como la seducida o la Ultrajada, ¿no? ultrajada. Y cuando lo estábamos ensayando, yo siempre intentaba decirle a Iria que escapara de todo victimismo, ¿no? Si tú como actriz consideras que tu personaje es una víctima y ya estás cediendo terreno en un espectáculo en el que creo que realmente lo interesante es la confrontación entre estos dos personajes de poder a poder. Son dos personajes muy fuertes. Realmente la señorita Julia, cuando comienza el espectáculo, tiene mucho poder sobre Juan. Y convertirla en que se podía haber hecho. O sea, tú podrías haber tomado la decisión de hacer una lectura de que al final Juan es un manipulador, que lo es, ¿eh? Y que desde el principio todo está abocado a que la señorita Julia sea la víctima en sus manos, ¿no? Pero ella también tiene Pero, ahí papel. claro, pero sería, no sé, sería como tomar partido desde un principio por una lectura, porque es lo que tú crees.
nosotros no lo quisimos enfrentar de esa manera y realmente creemos que la señorita Julia es un personaje muy fuerte. Eso es lo que creímos desde el principio y por lo que trabajamos, ¿no? Trabajamos evitando ese victimismo y efectivamente el que un personaje pueda acabar siendo víctima de una situación no quiere decir que tenga que tener victimismo. No sé si me explico. Si ya ella se entrega desde un principio, sería otra obra. Y en ese sentido trabajamos porque pensamos que es un combate de poder a poder entre estas dos personalidades. Sí, curiosamente, realmente yo creo que lo único que les distingue, que no es precisamente, yo creo que los dos en un momento dado llegan a ser víctimas y victimarios el uno del otro, pero sí que yo creo que lo que desde un principio está claro que les distingue es la clase social, ¿no? La clase social que les ha determinado, que les ha condicionado y que poco a poco va destapando los estragos que ha dejado en su vida a lo largo de los años. Sí, y eso es muy interesante hoy en día, porque hoy en día está desapareciendo un poco del discurso, del discurso. Yo no creo que de la sociedad, pero sí está desapareciendo de los periódicos, del discurso, de las redes sociales, el tema de clase. Y nos quieren hacer creer que esto ya no existe, ¿no? Que ya no hay ricos y pobres, que ya no hay, pero es que no es cierto. Y entonces también para nosotros, como compañía y como actores, poder marcar esa diferencia, que la gente reflexione sobre eso, sobre cómo te condiciona tu educación, tu entorno, en tus ideas cuando te haces mayor, es muy importante, porque si no te puedes creer que tú eres libre, y realmente somos libres, pero con matices y muchas limitaciones, ¿no? Y todos arrastramos nuestro pasado, nuestra mochila y sobre todo la educación que nos han dado. En la obra está muy presente la familia, sobre todo en señorita Julia. Está totalmente dividida entre las ideas de su padre y de su madre. Su madre es una feminista revolucionaria, muy, muy, muy heavy, muy radical, sobre todo para la época, pero hoy en día seguiría siéndolo así. Y su padre es, podemos decir, para resumir, ¿no? Un chapado a la antigua, con muchísimo dinero, con muchísimo poder, pero venido a menos. Y entonces la tortura a su hija desde el minuto uno. Si la señorita Julia hubiese sido un varón, seguramente hubiese sido muy diferente, ¿no? Y todo eso también tiene que estar, el público lo tiene que sentir, esa tragedia familiar le pesa mucho a ella. Entonces ella, yo creo que es un personaje fortísimo por eso, porque se ha empoderado, pero desde una perspectiva muy difícil de superar, que es el drama familiar que arrastra, ¿no? Y tiene mucho dinero, es verdad, tiene mucho poder, es verdad, pero en realidad no tiene nada, porque no tiene ni a su padre ni a su madre, ¿no? Y eso es muy duro. Y yo creo que eso también está en la obra de Strindberg y hay que contarlo, ¿no? Y por su parte, Juan prácticamente vive su ambición de cambiar de clase social, de medrar, de una manera tan obsesiva y tan brutal. Él lo único que quiere en la vida es ascender en la escala social, hasta el punto de despreciar a sus semejantes, o sea, a su propio entorno, a sus compañeros, a la gente que ahora mismo es de su misma clase social. Él los desprecia y creo que con mayor virulencia que la propia señorita Julia. Creo que él desprecia más al resto de la servidumbre que la propia señorita Julia. Y eso es casi, para mí me parece que es como casi de una situación enfermiza, realmente. Es que es muy curioso porque en este caso la señorita Julia realmente ya conoce todo lo que le puede llegar a ofrecer el dinero, el poder y la clase social y se da cuenta de que eso no le sirve, acaba completamente hastiada, no tiene esperanza por nada y Juan al final le ofrece casi esa huida, pero ella aún así le sigue pareciendo que no le va a llenar, ¿no? En cambio Juan ahonda en lo desconocido pensando que esa es la salida a su vida, que todavía si sigue por ahí eso es lo que le puede llegar a llenar. Sí, y ¿sabes qué? Un añadido, Elvira, que yo cada función que hago lo disfruto más, que en medio de toda esta ruina emocional, ¿no? De todo esto, lo que tú acabas de describir vamos, yo lo siento así cuando leo y cuando interpreto la obra, pero aún en medio de todo eso, ¿verdad? Hay un huequecito para el amor. O sea, yo creo que ellos en algún momento de la obra se aman de verdad. Y a mí eso me parece
lo más fascinante que logra conseguir Strindberg. O sea, que en medio de toda esa ruina, de toda esa oscuridad, de toda esa... Entremezclarlo todo, ¿no? La autodestrucción y el amor en el mismo espacio. Efectivamente, porque sí que se aman. Hay momentos de amor de verdad, de amor infantil incluso, cuando recuerdan cómo eran como niños. Pero claro, es un amor imposible desde el minuto uno. Desde el minuto uno sabes que no puede ser. Pero claro, el amor no se puede elegir. Tú no puedes elegir, pues de esto sí, de esto no, ¿no? Y Juan no sabe quererla y él no sabe quererlo a él. Entonces, pero no sé cómo lo consigue el autor, de verdad. O sea, es un truco de magia, como tú decías, pero yo sé que el público y nosotros como actores desde dentro sí que notamos esos rayos de amor, pero claro, nacen totalmente abocados a la tragedia, ¿no? Pero existen, están ahí. Y de hecho, como actor, a mí el momento que más complicado me resulta interpretar, creo que porque todavía no he dado exactamente con la clave, es cuando ella le pide a Juan, que se lo pide en 2 o 3 ocasiones, que le diga por favor que la quiere. La incapacidad de Juan de decírselo me resulta muy chocante, porque es un personaje que a lo largo de la obra demuestra varias veces que es capaz de mentir. De hecho, pero no a ella, ocasiones, ¿no? En algunos momentos incluso a ella, pero en la mentira de decirle que la quiere, porque si no la quiere, bueno, es que es complicado. ¿Por qué es incapaz de decirle que la quiere? Y sobre todo que la argumenta, mientras sigamos en esta casa no puedo. No se siente todavía digno de hacerlo, no se siente todavía a la altura de hacerlo. ¿Por qué no puede decírselo? Yo creo que si fuese simplemente una mentira, Juan podría decírselo. Con lo cual yo deduzco que realmente la quiere, pero es incapaz de decírselo. Es muy complejo. Y para mí yo todavía creo que no he resuelto completamente el enigma que me plantea Strindberg, pero sigo en ello. Es que es difícil porque realmente la relación de Juan y Julia siempre está, casi diría que su base, sus cimientos, siempre son la impotencia o la desesperación, ¿no? Entonces llega un momento en que es muy difícil medir qué hay de verdad, de cierto, de sentimiento en cada una de sus acciones. Y además es que cuando sienten esa impotencia, en vez de compartirlo entre ellos, se la arrojan el uno al otro y son agresivos. Cuando esa impotencia se convierte en extrema, son crueles entre ellos. A veces es ella la que es cruel, pero normalmente lo es más Juan. Juan, por lo menos yo lo siento así porque, bueno, soy el que lo encarna desde dentro y hay momentos en los que realmente es un personaje muy cruel con ella. Y yo creo que es cruel porque le lanza toda esa impotencia de la que me estás hablando. En vez de compartirlo con ella e intentar llegar a una solución entre los dos, no, su manera de expresarlo hacia afuera es muy agresiva y claro, es muy descarnado toda la relación que alguien del público también, varias personas lo definieron en términos así modernos, ¿no? Como una relación tóxica, tiene mucho de eso. ¿Creéis que, aunque es verdad que Strindberg siempre es capaz de llegar a la más absoluta condición humana y desmigarla, ¿creéis que habría sido distinta la historia de la señorita Julia en otro mundo, en otro entorno? En otra época, quiero decir, ¿preguntas por lugar o hoy? Sí, bueno, en otro entorno, sí, en otra época o en otro lugar, sí. Si hubiese sido distinta, yo creo que sí. Yo creo que los grandes autores eligen perfectamente sus escenarios porque esa historia solo puede pasar ahí. Lo que pasa es que la magia del teatro, igual que cualquier otra arte, es que un hecho concreto y particular se universaliza. Y entonces cuando lo vemos, pensamos que te puede pasar a ti, que es igual que la historia que le pasó a... Pero yo creo que esa es la magia, insisto, del genio, del maestro. Pero yo sí que creo que Strindberg coloca la historia donde la quiere colocar y donde la hay que colocar. Es muy listo, es muy inteligente. La noche de San Juan no es cualquier noche, la noche, el contexto más rural. Yo creo que esta historia en una ciudad, por ejemplo, no tendría el impacto psicológico que tiene, porque él aísla a los personajes en una cocina, no los deja salir.
es muy curioso, hay varias veces que cualquier personaje intenta salir fuera, tanto Julia como Juan, y el autor lo retiene, no les deja. Tú antes hablabas de jaula, y es verdad, están en una jaula. ¿Se puede conseguir el mismo efecto en una gran ciudad en una época de hoy? Sí, seguramente sí, pero yo creo que obtendrías otros matices que no son esta fantasía, porque también está el tema de la noche de San Juan que consigue Strindberg, ¿no? Este tema con el alcohol, con el dejarse ir porque es una noche especial, porque hoy sí, ¿no? Todo lo que no me atrevo a hacer, hoy como que hay carta blanca para hacerlo, ¿no? Entonces yo a tu pregunta creo que contestaría que creo que la historia que escribe Strindberg solo puede ser posible el universo de Strindberg, ¿sabes? Si tú intentas cogerla y sacarla de su universo y ponerla hoy en cualquier otro sitio, bueno, vas a obtener otra cosa, porque las ideas están ahí, son muy potentes, pero no creo que obtengas la alquimia que consiguió este genio, ¿no? Sí, bueno, yo también creo que hay, bueno, la historia de Strindberg, por ejemplo, en su propia época, él también escoge los sexos muy adecuadamente. Si fuese el señorito y una criada, que el señorito se fuera con la criada, probablemente ni en su época sería tan escandaloso. Y en la actualidad, por ejemplo, si nos viniéramos a la actualidad, pues es posible que una señorita de alta clase prefiriese fugarse con el criado a finalmente suicidarse, ¿no? Pero claro, la grandeza de la obra son las elecciones del autor, y las elecciones del autor son las que tomó en su momento, y por eso este es un texto al que volveremos a lo largo de las épocas. Y vendrán muchas señoritas Julias después de esta, y se seguirá haciendo durante mucho tiempo, porque es un clásico incontestable. No quería dejar de lado, antes de despediros, hablar del camino hacia Madrid. Me ha parecido interesante cuando habéis dicho al principio que vuestra idea era venir aquí con otra función antes de la pandemia, que luego vinisteis con señorita Julia. Vemos habitualmente en Madrid, estamos habituados sí a ver compañías de fuera de Madrid, de otras comunidades autónomas, pero normalmente son grandes compañías. Muy pocas veces vemos montajes pequeños que entran al circuito de la capital. ¿Creéis que es difícil, es complicado, es caro, no se compran? ¿Cuál creéis que es el motivo precisamente de esta falta de trasvase? Porque lo vemos poco en realidad. Yo supongo que el primer eslabón, escalón que hay que subir es el económico, ¿sí? La primera barrera. Es una apuesta muy arriesgada. Sabes que si haces esa apuesta, los primeros meses vas a perder dinero y como compañía, pues bueno. En nuestro caso, es una apuesta, porque es una apuesta para bastante. O sea, nosotros vamos a Madrid para quedarnos. Es una apuesta distinta. Normalmente las compañías tienen un mercado en el que ya están asentadas. Ir a Madrid para presentar un espectáculo puede ser algo coyuntural, circunstancial, pero la compañía tiene su vida, pues si es una compañía gallega, tiene su área de acción y su mercado en Galicia, y si es de cualquier otra comunidad, en la suya, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es una mudanza, o sea, realmente es una compañía que quiere cambiarse a Madrid. Eso, claro, es poco habitual, porque cada compañía, pues, si ha nacido en Galicia, pues tiene... nosotros somos, como dijiste, una compañía pequeña, somos actores también, entonces también tenemos productora cinematográfica. Son varias las razones que nos llevan a decidir que este es un momento para cambiarnos a Madrid, con todas las consecuencias. Claro, es un caso bastante poco corriente. Sí, yo quiero completar un poco lo que... para nosotros es una sorpresa lo que tú acabas de decir, porque nosotros somos los extranjeros en la capital. Quiero decir, tú ahora nos dices que esto es atípico, nosotros no lo sabíamos, sinceramente, no sabíamos. Ahora que tú lo mencionas, claro, lo que dice Mejuto es así, económicamente es muy difícil mantenerte, ¿no? Pero nosotros teníamos clara una cosa, o por lo menos yo a nivel personal lo tengo,
que si te dedicas al teatro, ahora mismo en Madrid están pasando muchísimas cosas y es donde quieres estar como actor. Ese es mi caso, ¿sabes? Yo creo que ahora mismo Madrid es una efervescencia de muchísimas ideas, de muchísima gente con... es que están pasando, o sea, no sé qué está pasando, yo, a lo mejor es mi parte de meiga que tengo gallega, pero yo noto que aquí está pasando algo. Yo creo que va a haber en los próximos años, aventuro, y no te estoy hablando de 50 años, a lo mejor 3, 5 años, va a haber una explosión muy fuerte a nivel teatral en Madrid. Y yo como actriz es donde quiero estar, ¿sabes? Yo veo la cartelera y todo me interesa, no tienes tiempo quizá para ir a todo lo que quieres ir, no solo en teatro, sino en danza, en ópera, zarzuelas, que todo está bien, ¿sabes? Yo noto que la gente quiere y creo que Madrid va a dar un salto tremendo. Entonces, Mejuto y yo queremos estar ahí. Somos actores y queremos vivirlo, pero vamos, no desde la barrera, sino desde dentro. Y sabíamos que teníamos que venir. Y señorita Julia es un texto perfecto para estar ahora en Madrid, que es donde está sucediendo, en mi humilde opinión, el boom cultural, teatralmente hablando. Bueno, y habéis llegado al Off de la Latina, el 16 de julio os vais al Teatro Lara, donde os podremos ver durante todo el verano, o sea que vais a estar. Y ya para despediros, esta sección se llama Sin Café como excusa y a todos nuestros invitados les pedimos que imaginen por un momento una persona, un personaje con el que se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el vuestro? Bueno, pero tiene que ser real, entiendo que tiene que ser real, ¿no? Pero bueno, puede ser un personaje y la persona puede estar muerta. Vale. Es libertad para la imaginación absoluta. Pues yo tengo claro, yo me tomaría un café con el Humphrey Bogart de Casablanca. Mientras jugamos una partida de ajedrez, ¿sabes? Pues yo con la Grace Kelly de Atrapa a un ladrón. Mira, 2 personajazos, Pues aquí tenemos señorita Julia, 1888, señorita Julia. Oye, pero tampoco está mal tomármelo con Iria Ares, Bueno, claro, pero es que eso ya lo tienes a mano, ahora mismo se puede hacer, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Iria también es un gran café. 1888, señorita Julia, en el Off de la Latina, que va al Teatro Lara este verano. Disfrutad de esta magnífica función y muchísimas gracias a los dos por haber charlado con nosotros. Muchas gracias a ti, Elvira, de verdad.